El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla de enfrente. En ese momento se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro discípulo le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: Tú sígueme y deja que los muertos entierren a los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Mateo nos ubica geográficamente en un espacio que es de mucha admiración para muchos habitantes de aquellas zonas. Recuerden que estamos en el territorio de Cafarnaúm, un territorio muy rico por su belleza natural, también por su fecundidad terrenal, por todos los frutos que aún se siguen produciendo allí, porque están las regadas del río Jordán, las aguas que producen fertilidad a estas tierras. Jesús mira hacia el frente y dice a los discípulos que vayan al frente, a la otra parte de la orilla. Y en realidad este escriba se admira porque quiere seguirlo a esos lugares, tierras seguras, tierras bellas. San Mateo, y más que San Mateo, el Espíritu Santo nos quiere evocar otra selección que había hecho otro hombre también, que se dejó vislumbrar por la belleza y el atractivo precisamente de estas mismas tierras en otra época muy diferente, y fue Lot. Cuando Abraham y Lot no pudieron seguir viviendo juntos porque habían riñas entre sus criados por las riquezas que crecían en ambos, Abraham le dice a Lot que tienen que separarse y que es necesario para que no hayan peleas entre ambos, ya que son hermanos. Y le dice a Lot: tú escoge si a la derecha o a la izquierda, y yo me quedaré con lo que tú dejes, pero selecciona tú primero. En esta misma región, o más bien hacia esta misma región, mira Lot, porque ve la belleza, el esplendor, ve la fecundidad agrícola que allí hay, y ve un futuro próspero para él, para sus ganados, para su familia y sus tierras. Y le dice: yo escojo ese lugar. Lo que cataloga la Sagrada Escritura como Sodoma y Gomorra. Y se deja vislumbrar de los sentidos, de la belleza, del atractivo externo, del maquillaje, de la apariencia. Y Lot no sabe lo que está escogiendo. Dice que Lot escogió ese lugar y se fue para allí, y que los habitantes de Sodoma eran muy malos. Y luego el Señor le dice a Abraham, parado después de que Lot le dejó a él la parte más desértica, más inhóspita, más estéril, que era ya más hacia el sur. Y el Señor le dice: mira al oriente, mira al occidente, mira al norte, mira al sur, Abraham. Todas estas tierras te las voy a dar a ti, todas. Porque Abraham es un hombre que vive de la confianza en Dios, no vive de las apariencias.
Abraham no se cimienta en lo que le dicen sus sentidos, sus percepciones racionales. Abraham solo se centra en lo que le dicta Dios en el corazón. Y Dios en el corazón ya le había dicho, deja que Lot escoja y tú te quedarás con lo que sobre. Porque siempre las migajas y las sobras terminan siendo lo mejor, aunque para el tacto humano y para el tacto racional las sobras son lo peor. No es en la lógica de Dios. Y hoy nos damos cuenta lo que Dios va a hacer con la tierra que escogió Lot. Le dice a Abraham, la voy a destruir, porque los habitantes de Sodoma son muy malos. Abraham todavía necesita ser purificado de sus esperanzas humanas. ¿Y en qué consisten esas esperanzas humanas? Que él todavía desde la bondad y la ingenuidad de su corazón cree que allí hay 50 justos. Y Dios llega sorpresivamente a decirle, no hay 50 justos. Abraham sigue creyendo porque todavía tiene una esperanza fundada en su ingenuidad humana. Y dice 45, Señor, no hay 45. 30, no, Abraham, no hay 30. 10, no hay 10. De hecho, Abraham creía que su sobrino Lot era un hombre ecuánime y no entra dentro de ese grupo. Cuando a San Juan Pablo II le preguntaban por qué no había sido revelada la tercera parte del secreto de Fátima y por qué la Iglesia lo mantenía todavía archivado y oculto, después de que lo habían visto dos papas, el Papa San Pablo VI y el Papa San Juan XXIII. Es que dice el Señor, dice Juan Pablo II, San Juan Pablo II, cuando hay cosas que resultan tan traumáticas para la humanidad, no es bueno mostrarlas. ¿Qué dijo la Virgen en Fátima? Que este mundo iba mal, que iba muy mal. Y las falsas esperanzas que a nosotros nos venden y en las que está cimentado más de un cristiano, dicen que estamos muy bien. No hay 10 justos. Si los hubiera, yo jamás permitiría que vinieran momentos de sufrimiento y de angustia y de prueba y de tribulación como van a venir para Sodoma, pero no los hay. En realidad el único justo es Abraham. Y es en atención a Abraham, como lo veremos más adelante en el relato bíblico, que Dios decide salvar a Lot, ni siquiera en atención a la justicia de Lot. Es más, tanta lidia le dio a los ángeles poder salvar a Lot, a su familia, porque no quería desvincularse de esa tierra. Y Lot sabía que había pecado y maldad. El homosexualismo estaba a reventar. Tanto que cuando llegaron los 3 hombres que Lot acogió, fueron a la casa porque el desespero libidinoso en el que vivían aquellos hombres de Sodoma no los dejaba tranquilos y querían apetencia sexual. Y querían acostarse con esos hombres. Porque el instinto sexual desordenado hace ciega a las personas y tenía ciegos a los habitantes de Sodoma. No hay nada más espantoso que el pecado de lujuria, porque hasta médicamente nos lo demuestra la medicina, hace daños neurológicos. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, apenas era un niño, un adolescente, y recuerdo en las clases de ética que la profesora nos enseñaba y nos decía que la masturbación era tan dañina que le creaba a uno patologías psíquicas. Una buena profesora muy sanamente nos enseñaba en educación sexual lo dañino que eran estas cosas.
Y el pecado más grave en Sodoma es un pecado sexual. San Pablo va a decir en el primer capítulo y segundo de la carta a los romanos que Dios, cuando esas personas se enceguecen tanto, las deja. Y dice precisamente que en eso consiste su ira. No es que traiga una espada y comience a mochar cabezas, es que al obstinado, a quien se cierra, por su libertad mal usada, Dios lo deja. Si una persona se vuelve terca y se empecina, Dios ya lo único que hace es esperar que un día recapacite. Pero hay veces que Dios deja incluso de tirar gracias y tirar auxilios a esas personas empecinadas porque se endurecen tanto que Dios sabe que el día del juicio, a la hora en que les tenga que pedir cuenta de todos los auxilios que les mandó, va a ser más fuerte para ellos y de mayor responsabilidad. Porque a veces nosotros ufanamos de la misericordia y jugamos con la misericordia y asumimos deportivamente la misericordia creyendo que la misericordia es una permisión para hacer de todo. Porque igual como dice el Salmo hoy, Dios es tierno, compasivo y misericordioso. ¿Pero con quiénes? Con los que se arrepienten, con los que reconocen, con los que humildemente reconocen su falta. En Sodoma Dios tuvo la esperanza de que la gente se arrepintiera, pero no se arrepintió, se endurecieron más. Y a veces el venir a Eucaristía y el tener contacto con la palabra de Dios y el tener tantas manifestaciones con la gracia de Dios, si nos llenamos de orgullo y de amor propio, nos volvemos más duros. Y creemos que Dios nos está tirando esas bondades porque somos muy santos, porque lo estamos haciendo perfectamente. Y no nos damos cuenta que desde el alimento y la salud y tantas bondades que nos permite, lo hace en atención precisamente de buscar nuestra conversión, nuestro arrepentimiento. Con los profetas lo dice. A Oseas le dice, yo les daba de comer en mi propia mano, a ver si se arrepentían. Y ellos no se daban cuenta que era yo. Creían que se lo merecían. Cuando uno cree que se merece las cosas porque es mejor que los demás, eso es fatal. Porque Dios nos da las cosas en su infinita misericordia con un solo propósito, que nos arrepintamos, que busquemos su perdón, que busquemos su auxilio. Si Dios mira hoy a la tierra, ¿cuántos justos encuentra? Aquí en la tierra, en este presente, aún dentro de la iglesia. ¿Saben qué nos dijo la Lumen Gentium? Que la iglesia es santa y pecadora. ¿Y saben qué nos dijo el Concilio Vaticano II? Que la iglesia es santa por uno justo. Y se llama Jesús, por la cabeza. ¿Y saben qué nos dijo la Lumen Gentium? Que todo el cuerpo de Cristo, es decir, nosotros sus miembros, todos necesitamos de conversión y de purificación. ¿Saben qué nos acaba de recordar el Papa León XIV? Que todos, incluso hasta él, estamos en un camino de purificación y de conversión. Pero hoy en la iglesia hay gente que cree que ya está lista. Señor, si hay 10, no hay 10. No hay 10. Y somos tan ciegos, el amor propio y el orgullo y la soberbia nos hace tan ciegos que nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Y creemos que Dios hoy tiene misericordia del mundo en atención a nosotros. Y no es en atención a nosotros. Es en atención a la fe de Abraham, en atención a la fe de la Virgen,
en atención a la fe de San José y sobre todo en atención a la entrega de Cristo en la Eucaristía. Es en atención a Él. El Padre mira a la tierra y encuentra, como dice la Lumen Gentium, a la cabeza, que es su Hijo, lo encuentra justo, lo encuentra santo. Y por esa santidad de nuestro Señor, tiene misericordia de nosotros. Tener los sacramentos, tener la palabra viva del Señor, tener la Eucaristía, tener el sacramento de la confesión, es tener la posibilidad del arrepentimiento y de la misericordia del Señor. Pero la gente hoy cree que se va a salvar y que va a llegar al cielo sin esforzarse. De hecho, hay quienes predican esto ya en la iglesia y están súper convencidos de esto. Con sus vidas dobles moralmente, deseando tierras como las deseó Lot o como las desea este escriba, y creen que esclavos a los bienes de la tierra y deseando los bienes de la tierra, y anclados en los bienes de la tierra, y luchando por los bienes de la tierra, creen que así van a llegar a la gloria eterna. Las zorras tienen cuevas. Los pájaros tienen nidos. Y Jesús no tiene dónde reclinar su cabeza. Menos mal el Señor sí es honesto con nosotros. Y nos clarifica cuál es el camino cristiano. Nosotros los cristianos, gracias a Dios, no tenemos que andar buscando ni seguridades afectivas humanas, gracias a Dios, hasta ni de papá ni de mamá, porque el Señor nos hace tan libres que de esa esclavitud nos libera. Déjame ir a enterrar a mi padre, a mi madre, dirá San Lucas, en este mismo texto paralelo, y le dice el Señor, deja que los muertos entierren a sus muertos. Para ti, ¿quién es más importante? ¿Dios o tu papá y tu mamá? ¿De quién depende tu corazón? ¿De quién depende tu estado de ánimo, tu alegría y tu felicidad? ¿De Dios? ¿O de que papá y mamá me quieran? Esposas, ¿de quién depende su felicidad? ¿De que su esposo la acaricie, le diga qué bonita está, hoy si amaneciste hermosa? ¿O de lo que te dice Dios en su palabra, que eres su hija, su perla preciosa, que eres como la pupila de sus ojos y que te quiere tener debajo de sus alas como la gallina tiene cobijado a sus polluelos? ¿Detrás de qué andas, esposa? ¿Detrás del afecto de los hombres? ¿O que tus hijos se interesen en ti y te amen y te tiendan pétalos de rosa? ¿O que el Señor te diga, aquí está mi misericordia, de ellas puedes vivir? Esposos, ¿de quién dependen de ustedes? ¿Del afecto de sus esposas? ¿O del placer sexual que a veces les produce? Porque hay hombres que se casan creyendo que para eso es el matrimonio. Hasta hay sacerdotes que han dejado la vida sacerdotal porque no se aguantan y creen que ahí van a encontrar la felicidad y no saben que van como Lot detrás de una tierra que solo los va a esclavizar y los puede llevar a la perdición. Si algo hermoso nos dio el Señor a todos los bautizados fue la castidad, porque la castidad nos hace libres. Ya no dependemos de un afecto humano, ya no dependemos de ningún apetito sexual desordenado, sino del amor de Dios. Menos mal Abraham no se hizo dependiente de su esposa Sara,
porque si se hubiera hecho dependiente de ella, ¿a dónde lo hubiera llevado? A la perdición. Menos más Job no se hizo dependiente de los criterios de su esposa, porque ¿a dónde lo hubiera llevado? Una mujer cuando no está en Dios, válgame Dios mío, es un peligro andante. Y una mujer que no esté buscando a Dios con todo su corazón es la perdición para el hombre. Lo mismo un hombre que no esté buscando a Dios con todo su corazón es la perdición, no solamente para una mujer, sino para muchas mujeres. Un sacerdote que no esté buscando a Dios y que no viva para Dios puede llevar a la perdición a muchas almas. Un religioso y una religiosa que no tengan su corazón en Dios y no tengan su dependencia en Dios, porque esa es la fe de Abraham, pueden llevar, arrastrar detrás de sí a muchas almas a la perdición. De lo cual siempre tenemos que dar cuentas al Señor. Nosotros los consagrados somos referentes sin necesidad de hablar tanto. Y la gente casi que de manera instintiva y natural nos sigue. Podemos llevarlos por caminos que no son. Y ser deshonestos con ellos y ofrecerles esperanzas que no son las esperanzas de Dios. Aprendamos de Jesús que es honesto. Las zorras tienen cuevas y los pájaros nidos. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. No le ofrezcamos a la gente cosas que Jesús no les está ofreciendo. Recuerden que por eso Pedro lo traicionó. Porque Jesús fue muy claro en el camino que ellos debían seguir. Y Pedro, lleno de rebeldía, se resistió a asumir un camino de cruz. Los santos nos enseñan tanto. Santa Laura dice, Dios mío, yo ya no sé dónde encuentro más placer, más felicidad, si en la oración o en el sufrimiento que me viene de las calumnias, de las críticas, de los chismes, hasta de los mismos sacerdotes. Yo no sé ya dónde experimento más felicidad, si en la oración o en el sufrimiento que me producen esas incomprensiones. Y dice, Dios mío, yo creo que yo ya me estoy sintiendo más feliz en esos sufrimientos. Te pido que no me los quiten, que sigan hablando mal de mí, que me sigan calumniando. Y te pido, Señor, que me los aumentes. A nosotros, ¿qué es lo que más nos gusta? Que todo el mundo nos tienda tapetes, que todo el mundo nos ensalce. ¿Eso es lo que nos gusta? ¿Eso es lo que buscamos en la iglesia? ¿Eso es lo que buscamos en Cristo? Quien quiera venir en pos de mí, niéguese. ¿Eso no nos gusta? Pues menos mal el Señor es honesto. No juguemos con el Señor. Niéguese a sí mismo. Tome la cruz de cada día y sígame. Porque la alegría cristiana está precisamente en el desprecio del mundo. A los cristianos, el mundo no nos ofrece ninguna seguridad. Ahí tenemos el testimonio de estos más de 20 cristianos mártires que acaban de morir en Siria. Porque las zorras tienen guarida y los pájaros nidos. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. En Medio Oriente, los cristianos son un estorbo para la sociedad. Y no solamente un estorbo, sino un problema. Y hay que derrocarlos a como dé lugar. Ellos son fieles porque no se han igualado a los criterios sociales, políticos y religiosos perversos. Por eso los matan. Yo estoy seguro que si esos más de 20 cristianos en Siria se hubieran conformado
a los criterios del mundo y el contexto en el que vivían, no los hubieran matado. Al contrario, los hubieran ofrecido las mejores cuevas que las de las zorras y mejores nidos que los de los pájaros. No nos equivoquemos. Nuestra única seguridad es el Señor, y es la seguridad más grande. Cuando uno tiene la paz del Señor, ya no tiene miedo a que le quiten hasta ni la propia vida, hasta la salud, porque el diablo también tiene poder para eso. Recuerden lo que nos enseña la Sagrada Escritura con el libro de Job. Déjame ir a tocarle su salud. Y Dios le permite. Satanás tiene control, por lo que nos enseña la Biblia y lo que nos enseña la tradición, el magisterio de la Iglesia, tiene control. Incluso dice, déjame ir a tocarle sus riquezas. A Cristo Satanás le dice, mira, todos los reinos de este mundo, tengo dinero, tengo fama, ¿qué quieres? Y a Dios le dice, déjame ir a quitarle a Job estos bienes, y Dios permite, o sea, que Satanás sí tiene control sobre las guaridas de este mundo. ¿Y nosotros detrás de qué vamos? Déjame ir a tocarle su salud, le dice el demonio a Dios sobre Job. Porque mira, le dice el demonio a Dios, el hombre por su salud hace lo que sea. Y Dios le dice, ve y tócalo, porque ese hombre es de fe. Ese hombre no se hace dependiente ni es esclavo de su salud física. Ese hombre es capaz de bendecirme perdiendo su salud física y de amarme, porque sabe que yo le tengo una promesa más grande. La gente, por no enfermarse, hace lo que sea. Y muchos venden hasta los principios morales. ¿Cómo está hoy de corrompida gran parte de la medicina? ¿Cuántas mentiras por obtener un poco de sustento de salud? Tantos sobornos, tantas injusticias. Eso es el diablo ahí tentando. Tenemos que descubrir como el salmista que nuestra seguridad es la misericordia del Señor, su amor. Esa es nuestra única seguridad. Y hoy, en este tiempo, el que esté haciéndose dependiente de afectos humanos, de seguridades humanas, está en un gran riesgo. Y en un riesgo muy alto. Porque puede terminar perdiéndolo todo. El que está haciéndose dependiente solamente del Señor y de su amor, está ante un triunfo muy alto. Está ante la victoria más alta. Dios bendijo a Abraham y lo ha hecho dueño de todo, padre de naciones. Pero porque Abraham dependió solamente del Señor. Y a nosotros con el Señor nada nos va a faltar. Que nuestro corazón, como el salmista, todos los días pueda decir cuando se levante, oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Lo primero que hago sentir cuando me levanto, mi apetencia de la carne, es estar contigo. Porque para mí lo bueno es estar junto a Dios. Mi carne tiene ansia de ti. Lo dice el salmista apenas se levanta. Y nosotros cuando nos levantamos, ¿qué es lo primero que sentimos? Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, angustada, sin agua. Mi alma tiene sed de ti. ¿En qué es lo primero que pensamos? La potencia del alma es la razón, una de las potencias. ¿Cuál es nuestro primer pensamiento cuando nos levantamos?
lo que me hicieron ayer, lo que dejaron de hacer, eso. Mi alma tiene ansia de ti. Me levanto por ti, Señor, y hoy me voy a encontrar con tu bondad y con tu amor. Esa es la alegría de nosotros los cristianos. Hoy gratuitamente, sin pagar un peso, sin hacer mucho esfuerzo, voy a tener el regalo de la Eucaristía, Señor. Y es tan grande para mí tu presencia en la Eucaristía que me hace arder el corazón, como los discípulos de Maús, que mientras en la Eucaristía les explicaba, le hacía la homilía, les ardía el corazón. Ayer un joven se me acercó después de misa y me dijo: Padre, yo en la palabra del Señor hoy sentí algo muy especial. Un joven, un laico. Y yo lo veía atento en la misa, despierto, un laico, en una Eucaristía de casi 2 horas. Un joven que yo ni siquiera conozco. Es que sentía al Señor. Y porque en la iglesia no todos sentimos lo mismo. Cuando todos se nos da el mismo alimento. Eso es muy bueno que nos lo preguntemos delante del Señor. Cuidado con la sedia, que esa es mortal. A nosotros nos tiene que arder el corazón la palabra del Señor. Lámpara, Señor, es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. ¿O nos gustan más los estímulos humanos? ¿O nos gustan más las palabras de adulación de los demás? ¿Qué nos gusta más? ¿Qué nos mueve más? Porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Una sola palabra sale de su boca y dijo: hágase, y se hizo inmediatamente. Una palabra salió de su boca y le dice al demonio: sal de él, y Satanás salió. El problema no es la falta de eficacia de la palabra del Señor, es la frialdad de nuestros corazones. Porque es que el mundo los entume. El mundo congela nuestro corazón para Dios. Que a nosotros no se nos endurezca el corazón. Tú sígueme, dice el Señor, porque yo tengo cosas grandes para mostrarte y mejores que las que da el mundo. Sígueme, porque en mí lo tendrás todo. Pidámosle al Señor que nos libere de toda dependencia humana. Ese fue el proceso que hizo con Abraham. Le había prometido incluso la misma tierra de Sodoma y fue y la destruyó el Señor. Y Abraham todavía no comprendía, pero después comprendió que era que el Señor se la estaba renovando para entregársela mejor. Que la Virgen Santísima nos ayude a encontrar la alegría, la paz que necesita nuestro corazón y la plenitud solo en el Señor como ella lo encontró. Que San José nos ayude a encontrar la plenitud de nuestra vida solamente en el Señor como Él lo encontró. Y que nosotros podamos descubrir esta belleza tan grande de la misericordia del Señor cada día en su palabra, en la Eucaristía, en el corazón de la Virgen, en los sacramentos, en la Iglesia que nos alimenta con los sacramentos y la palabra del Señor.